último tópico que yo tomo, no sé si no es rápido, yo lo tomo más integrativo el metabolismo del nitrógeno porque es bastante engorroso. Si ustedes se fijan, hay un ciclo del nitrógeno. Para aquellos que no lo han visto, yo creo que varios lo han realizado, gente que trabaja en ámbitos medioambientales o en ámbitos asociados a la biología, tiene claro que nosotros dependemos de microorganismos que fijan nitrógeno. ¿Qué significa que fijan nitrógeno? Que transforman el nitrógeno molecular, presente principalmente en la atmósfera, en amonio. Porque nosotros somos organismos que dependemos de los grupos amino, amonio. Las proteínas tienen aminos. Nosotros no podemos trabajar con el nitrógeno que respiramos de la atmósfera. No tenemos capacidad de fijarlo. El proceso de fijación lo transforma en amonio y otros organismos sintetizan a partir del amonio aminoácidos, que son los que nosotros consumimos al final del día en la dieta. Ahora, si ustedes se fijan, miren el delta G del proceso de fijación del amonio. Es exergónico. ¿Se fijan? Ahora, eso no lo voy a... Por lo tanto, cuando uno habla de metabolismo de compuestos nitrogenados, uno lo divide generalmente en dos grupos. ¿Por qué en dos grupos? Porque en realidad el macro, el grupo grande son proteínas. Uno estudia el metabolismo de proteínas como tal. Las proteínas son el principal macromolécula, la principal macromolécula que aporta grupos amino presentes en los aminoácidos. Y ahí hay dos conceptos que están asociados en ese punto, que uno es la digestión de proteínas a nivel del sistema digestivo y la otra es el recambio proteico. ¿Qué entienden ustedes por recambio proteico? Para que no se aburran, ¿qué entiende por recambio proteico? ¿Qué es para usted recambio proteico? Si yo dijera recambio proteico. Ya. ¿Lo cambio por otro? ¿Por otro qué? ¿Distinto, igual? Distinto. ¿Por qué distinto? O igual pero más puro, no sé. O igual pero más puro. ¿Alguien me puede explicar qué entiende con el término recambio proteico? ¿No? No sé si es de esa forma, pero es como desde una proteína pasar a otra que sea más útil. Dame un ejemplo, pero ¿por qué la otra ya no es útil? Porque a partir de ella no estoy sintetizando lo que quiero. ¿Por qué? Si mi señora me dice mañana te voy a cambiar por otro más útil. ¿Por qué es inútil? Porque Ya, porque ella me va a tener que decir por qué eres inútil en esto. Ya no sirves para esto. O sea, con todo su el cuerpo es lo mismo. Tú me estás dando un ejemplo que es bastante real, un poquito tosco, pero real, de decir, esta proteína ya no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque no... Una enzima, porque no cataliza la reacción como antes. ¿Pero por qué no la cataliza? Tiene un tiempo de vida. Está desgastada. ¿Cómo se desgasta una proteína? Es cuando se degradan los aminoácidos y ahí junto con la dieta forman nuevas proteínas.
eso es muy general. Te fuiste como en otra dimensión. Tiene otra patita, pero te fuiste en una dimensión más lejana, digamos. Entonces, como la máquina se va desgastando los componentes y hay que recambiarla, poner una nueva. Ya, ¿y esa nueva es distinta o es la misma? Es la misma, ¿Tú crees que esto es en términos evolutivos en un mismo organismo pasa eso? ¿Ah? No, ¿no es cierto? 0%. No, ninguna. Evolutivamente es imposible. O sea, en general tú cambias lo mismo. Ahora, de ahí a que en varias especies, en varias generaciones, puede que cambie la proteína y tengas otra. Pero es un proceso evolutivo. Les voy a poner un ejemplo. Van al gimnasio. Hacen 1 hora de pesas. ¿Qué pasa con esa proteína asociada a la fibra muscular? ¿Cuánta proteína se va a romper producto de ese ejercicio? Exacto. Muchísima. Toneladas, o sea, no toneladas, pero para que hagan una idea, muchísima. ¿Qué hace el cuerpo con esa proteína? La recambia. ¿Qué es lo que hace? Toma esas actinas miocina, las desarma y las vuelve a armar de nuevo. Eso es un recambio. Pero es la misma proteína. No es otra. Esa sería una máquina, pero Por eso es un recambio. Por ejemplo, la hemoglobina dura 120 días, el glóbulo rojo. En general lo que hace es sacar el glóbulo y tratar de reutilizar la hemoglobina. Pero cuando tenemos un diabético que la tiene glicosidada, es decir, que la tiene unida a glucosa, como que la tiene tapada la hemoglobina, hay que recambiarla. Entonces el número de recambio aumenta para ese paciente que es diabético, de la hemoglobina en relación al no diabético. Ahora, el tema es que el cuerpo aguante eso, porque ahí es patológico. Lo llevo a algo bien extremo. ¿Ustedes saben cómo funciona a grandes rasgos la vista? Ustedes tienen un lente que tiene musculatura y el lente lo que hace es fijar en la retina, en el nervio óptico, la visión. El lente, si uno lo mira, es, digamos, en escalas, pero si uno mira un lente bovino o uno más grande inclusive, es ver una prótesis de silicona en las pechugas. Es una cosa blanca con una consistencia como gelatinosa y que si ustedes miran y hacen un aumento, tiene una monocapa de células vivas en la parte frontal, que es el epitelio del lente, que es lo único activo fisiológicamente y que protege al lente. Y estas células, cuando empiezan a migrar hacia los polos, se empiezan a diferenciar a fibra y se empiezan a transformar en lo que se llaman las fibras del lente. Son células que perdieron su cualidad de célula, perdieron mucha maquinaria y se llenaron de una proteína que se llama cristalina. O sea, el lente es en el fondo un cúmulo de cristalina. Y la cristalina, para que ustedes se hagan una idea, muchos no van a... pero para que lo noten, la concentración de cristalina es 300 miligramos por ml. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que es toneladas de cristalina. Toneladas. O sea, el lente tiene toneladas de proteína metida en un espacio pequeñito. Probablemente no existe en el cuerpo algo más concentrado en proteína. ¿Por qué? Porque eso le da la característica de generar los cambios de difracción que hace para poder fijar en un punto los haces que vienen de todos lados. Esa cualidad. La catarata, por ejemplo, es cuando todas estas proteínas empiezan a reaccionar con glucosa, diabéticos, genera entrecruzamiento que se llama reacción de Maillard, que es la comúnmente conocida reacción que genera el manjar
El manjar es reacción de Maillard. Entonces se pone café. Bueno, el lente le pasa lo mismo, se pone café negro. Pregunta, ¿por qué hice esta introducción? ¿Ustedes creen que uno recambia esta proteína? Cero. Cero recambio. Las cristalinas con las que nacen probablemente son las mismas con las que mueren con más daño. Y si bien es cierto, el lente tiene asociado una maquinaria de defensa grande, importante, estamos condenados a tener cataratas sí o sí. Y sobre todo hoy día que hay pacientes que en promedio viven 90 años. La explicación de que hoy día la catarata probablemente es la número 1, pero hace 7, 8 años atrás era la segunda patología con más gasto médico en Estados Unidos, se debe única y exclusivamente a que los pacientes se están poniendo más viejos. Antes el promedio de 60 años el paciente hacía una catarata incipiente. Ni siquiera veía borroso. Una mancha o algo raro. La segunda etapa era, en realidad, qué lindo el suéter rosado. Es que no es rosado, es celeste. Cambian los colores. Después pasan a la vista ya nublada y después quedan ciegos. Hoy día vemos pacientes ciegos, literalmente. Eso hace 20, 25 años no pasaba. Hoy día todos llegan a eso y se ve catarata a los 55, 60 años ya. Pero claro, ¿qué es lo que hacen hoy día? Sacan el lente y ponen otro lente. Pero aquí el número de recambio es 0. No está la capacidad de sacar la cristalina y meter cristalina nueva. ¿Por qué? Porque el proceso de generación es un proceso en el tiempo. Las mismas células se van diferenciando. A diferencia del glóbulo rojo con la hemoglobina, que el recambio puede ser más alto, el músculo ni hablar, que es un número de recambio gigantesco. Ustedes van a tener proteínas de tiempo de vida corto, de alto número de recambio, tiempo de vida media, mediano número de recambio, y proteínas que nunca van a cambiar en su vida. Que ustedes van a morir con las mismas proteínas que tenían probablemente a nivel fetal. Y esos son en general los marcadores de envejecimiento. ¿Cómo hacen el cambio de lente? ¿Ah? ¿Cómo hacen ese cambio de lente? ¿Se sabe el lente? Sí, por cirugía. ¿Se ponen un lente intraocular? Ah, bueno, nunca he sacado un lente. Claro. Tú tomas un ojo de una vaca, si tú miras a donde está tu lente, que es aquí, tú haces un corte abajo del iris, lo abres y sale el lente. Una vaca, un lente más o menos así. En el hombre exactamente lo mismo. Con la cirugía láser, se saca el lente. Eso hace con las cataratas. Ahora, fíjense una cosa. ¿Cómo hace este lente para poder enfocar? Ustedes han visto las cámaras fotográficas. Ah, pero por... Con los músculos. Estira, baja, achata, alada. Ese es el ejercicio. Por eso lo primero que cuesta en general, cuando uno empieza a crecer en edad, no es esto. Es esto. El enfoque de cerca. Ese ajuste es el que empieza a costar y uno empieza a alejar el lente. O sea, el lente, el cuaderno, digamos, o el libro. Es un lente artificial. Generado no sé, la tecnología ya para todo, casi biónico, no nunca tanto, pero ¿qué hace? Ya, entonces ustedes, cuidado, recambio de proteína. Pero el recambio de proteína es súper importante entender dos cosas. Acuérdense de un aminoácido. Una cosa es la estructura carbonada y otra cosa es el grupo amino. La célula, por ende el organismo, siempre va a tratar de reutilizar el nitrógeno. Nosotros no somos dotados de nitrógeno. Por lo tanto, vamos a eliminar solamente aquello que está realmente en exceso o que realmente es eliminable. Todo el resto lo vamos a tratar de reutilizar. Dígame.
una pregunta que una vez dijo y siempre me quedó la duda. Y ahora que habla de recambio de proteína, porque una persona que hace ejercicio, una vez dijo que lo que consumían, por ejemplo, proteínas, los scoop, la carnitina que también consumen, ¿por qué no tiene el mismo efecto de que nos dijo que no servían mucho para las personas que, por ejemplo, levantan pesas, hacen ejercicio? ¿Ya? ¿Qué nos servía? Por ejemplo, que curar de guata que consumir proteína, pero de No. los polvos, No, lo que yo dije es dos cosas. Una cosa es el momento en el que tú consumes proteína. No es conveniente consumir antes del ejercicio, porque antes del ejercicio todo va a energía. Entonces, toda esa proteína va a ir a producir energía o glucosa, que es distinto a posterior al ejercicio, cuando tú estás recambiando la proteína. El recambio se produce posterior al ejercicio. ¿Pero hace el efecto entonces? Posterior. Sí. Segundo, es mejor consumir aminoácidos que proteína. Aminoácidos transdirectos. La proteína tienes que digerirla. Lo que yo dije también es que toda la gente que compra colágeno para la piel y come colágeno, no le llega colágeno al sistema circulatorio, le llegan aminoácidos. Y el problema de la síntesis del colágeno generalmente está asociado a la vitamina C. Hay gente que no conoce las naranjas, por ejemplo, el kiwi, ¿no? Me cargan los cítricos, no tomo un jugo en la perra vida, pero quiero estar estiradito. Y la principal deficiencia por síntesis de colágeno es por deficiencia de vitamina C. El escorbuto, que es una enfermedad, pero llevado un peldaño antes, es eso. Ese era el punto. El punto era ¿dónde? Respecto de la carnitina, yo dije que la carnitina a mí me parece que metabólicamente no aporta. No te va a hacer quemar grasa si es que tú estás sentado viendo tele. Podría eventualmente ayudarte si vas al gimnasio, pero hay estudios que muestran que aquellos que van al gimnasio o que salen a trotar, tomen o no tomen carnitina, la grasa que queman comparativamente no es muy distinta. Eso es lo que digo. Entonces, el recambio es depende netamente de cada metabolismo. No, depende de... No. Porque, por ejemplo, ¿por qué pregunto yo? Porque si usted me dice que después de hacer ejercicio tiene un recambio, no es lo mismo si una persona que es más sedentaria, el recambio dura en esa Sí, persona. pero... O en circunstancias de estrés, por ejemplo, una persona que... Sin duda, pero también depende no solo del ejercicio, eso es en cuanto a cuánto recambio vas a hacer. Pero en todas las personas son siempre las mismas proteínas las que se recambian más y las que se recambian menos. Y en el mismo tiempo. Eso depende del ejercicio. Pero solo del ejercicio. En el caso del músculo, sí. O sea, ya. Ahora, si tú me decís, chuta, me saqué la cresta en moto, o tengo una lesión muscular producto de algo, una caída, obviamente tenía un recambio. Pero lo que uno entiende como un recambio proteico, el músculo te aporta en condiciones normales, no en ejercicio, el 70% de la proteína que tú recambias normalmente en todo tu cuerpo, el 70%. O sea, aunque estés sentado mirando tele, el músculo recambia proteína mucha en relación al organismo completo. Si te vas al extremo del ejercicio, eso crece exponencialmente. Ya, la parte fisiológica la voy a ver rápidamente. ¿Ustedes tienen más o menos una idea de cómo se degradan y se absorben los aminoácidos provenientes de las proteínas? Las proteínas ustedes las consumen en los alimentos, llegan a la primera barrera que es el estómago. El estómago tiene un pH ácido al momento de la digestión, entre 1,5 y 2. Ese pH ácido tiene como objeto dos cosas. El primero y el más importante, denaturar todas las proteínas que ustedes consumen. Desdoblarlas, desarmarlas. Y el segundo, activar enzimas que son gástricas, principalmente pepsina. La pepsina corta
dichas proteínas genera péptidos, es decir, trozos de proteínas más pequeños, que pasan al intestino, y en el intestino ahí hay un pequeño error en el dibujo que en general no es pH 7, es pH 8. Es pH 8. Ese cambio brusco de pH desactiva la pepsina y activa otras enzimas que ahí están anotadas como zimógeno. Y yo les expliqué a ustedes lo que es un zimógeno en enzimas. Un zimógeno es cuando ustedes sintetizan una proteína, en este caso una enzima, inactiva. Por ejemplo, tripsinógeno, pepsinógeno. Yo siempre se los he mencionado de la siguiente manera. Estas proteínas son enzimas que degradan a otras proteínas. Es decir, es tener al enemigo adentro. Porque la pregunta que uno se hace es, ¿la pepsina, o en el caso de la tripsina, distingue la proteína que viene de la dieta o la mía? No tiene cómo. No tiene cómo. Ella no a la proteína de mi dieta no le ponen una luz roja y a la otra no. No tiene cómo. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué la célula que sintetiza tripsina, que es el páncreas, no es comida internamente por esta enzima y no le rompe toda su maquinaria proteica? Simple, porque lo sintetiza inactiva. Le pone un bozal al perro adentro. Es un tripsinógeno, es un zimógeno. Los zimógenos son enzimas inactivas que cuando llegan al lumen del estómago o al lumen del intestino se activan. Y ahí obviamente ya no se encuentran con proteínas propias, sino que con las que vienen de la dieta y digieren esas proteínas, por si acaso. Esas son todas sintetizadas generalmente, la pepsina, en el tejido epitelial del estómago, y en el caso de las proteasas intestinales, todas en el páncreas. Ahí está en un orden del corte. Por ejemplo, tripsina va a cortar todas las proteínas que lleguen a ella donde haya lisina y arginina. ¿Qué estamos diciendo con esto? Va a haber una proteína lisina-arginina en un enlace, ahí va a cortar. Va a cortar. De nuevo, siempre lisina. Y si ustedes se fijan, todas tienen especificidad distinta. Por lo tanto, cuando uno tiene un grupo de un caldo de proteasa, la probabilidad que la proteína sea transformada en aminoácidos o en dipéptidos pequeños es muy alta. Y eso ustedes absorben. Por eso yo parto de la base que cualquier persona que consuma proteína, colágeno, o poderse ver más tersa, no sirve. Porque el colágeno ya en el estómago dejó de ser colágeno. Y no va a pasar el colágeno a la sangre. No hay cómo absorber proteína del sistema digestivo a la sangre. Sí péptido, pero no proteína. ¿Y por qué, por ejemplo, lo aconsejan por las personas que tienen problemas como de osteoporosis o cuando tienen ejemplo de cadera? No, lo que yo estoy diciendo es muy simple. El problema de esa gente no es la disponibilidad de colágeno, es la disponibilidad de aminoácidos. Y la pregunta que uno tiene que hacerse previo a eso es ¿por qué esa gente no está sintetizando de manera correcta el colágeno? Entonces, ahí tú tenés varias opciones. La más lógica es la materia prima no es la adecuada, no tengo aminoácidos, consume aminoácidos. Pero a ese nivel, por ejemplo, de osteoporosis ya es irreversible, Entonces ahí el segundo punto ya es otro. Es que ya no es un problema de materia prima, hay un problema asociado a la síntesis de colágeno o a la síntesis o a la osteosíntesis de proteínas asociadas al hueso. Y eso tú no lo solucionas con colágeno, tomando colágeno. Lo que yo te decía recién, el escorbuto es una enfermedad asociada a la síntesis del colágeno y es por deficiencia de vitamina C. Hoy día casi no existe. Hace 60 años los cabros chicos estaban llenos de escorbuto porque no se sabía. O la deficiencia era gigantesca, la dieta, la fruta no existía, los pobres no tenían acceso, todo lo que queráis.
Se supo que el escorbuto de la vitamina C es un importante activador y un intermediario, ni siquiera un intermediario, es un cofactor importante para la enzima que sintetiza colágeno. Y se acabó el tema del escorbuto. Pero a esa gente, si tú no le dabas la vitamina C y le enterrabas a la avena toneladas de colágeno, no lo iban a sintetizar. Pero no porque no tuvieran la proteína, sino que no tenían los aminoácidos, perdón, no tenían la vitamina C que era clave en la síntesis. Sí, igual lo que pasa con el calcio, con la vitamina D. Es que el calcio tiene otro fenómeno que tiene que ver con la absorción de calcio. La absorción de calcio a nivel intestinal no es fácil, tiene que ir mediada. Generalmente la leche tiene calcio porque es un buen transportador para la absorción del calcio. Pero eso también te tira algo que uno puede discutir largamente. La leche es un alimento prescindible absolutamente. Si somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche hasta cuando nos morimos. Hay otras fuentes de calcio, probablemente inclusive de mejor calidad de calcio, la leche de almendras. No hay problema, que cuesta como 4 lucas el litro, claramente. Hacerla en la casa un cacho, los que hemos tenido hijos con alergia alimentaria lo sabemos. Pero dicen que también hasta cierta edad es bueno tomar calcio y ya después, o sea, leche, después ya... Sí, pero cuando tú eres hombre. Cuando tú sos mujer y tenés ciclos menstruales y estás en menopausia, cambia. Porque la reabsorción de calcio cambia para la mujer. Depende del sexo. Pero es cierto. Un hombre de una edad para arriba, el aporte no es muy grande, que digamos. O sea, pero hasta que tú has sido un análisis. ¿Cuántos de los presentes acá toman leche todavía? Son muchos. Y no nos estamos cayendo pedazos. Pero por ejemplo, el de la mujer, si tomara leche hasta la menopausia, después ya la menopausia ya... Es que justamente después de la menopausia el problema con el calcio. Porque ahí la reabsorción es baja. Tenéis que tomar más calcio. ¿Quién? Sí, el magnesio sirve. Sí. Ya, chicos, entonces miren. Primer esquema clave para entender mi metabolismo nitrogenado. Si ustedes se fijan arriba, están las dos opciones de proteína a degradar. Una es la dieta y otra es la proteína intracelular, lo que llamábamos recién recambio. Cuando yo hablo de proteína intracelular, son todas aquellas proteínas que ustedes van a recambiar, van a cambiar por otra que funcione igual. Si ustedes se fijan, ambos procesos, lo primero que se hace es romper la proteína y generar aminoácidos. Un aminoácido, voy a dibujarlo acá para que quede más claro. Tiene esta estructura. Por lo tanto, yo puedo dividir lo que nosotros llamamos el esqueleto carbonado, es decir, toda la estructura del aminoácido que está hecha de carbonos, y la otra parte, lo que nosotros llamamos obviamente grupo amino o elemento nitrogenado. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Es muy fácil. Toma el esqueleto carbonado, toma el grupo amino y los separa. Y degrada el esqueleto carbonado por el ciclo de Krebs, generalmente. Y el elemento amino, aquí es donde yo les decía a ustedes que por favor tengan cuidado. En general, el elemento amino, uno tiende a reutilizarlo antes. Es muy difícil que el organismo elimine el grupo amino sin necesidad de él. O sea, si está necesitado de nitrógeno, no van a producir ureoquinas. Si no están necesitados de nitrógeno, van a eliminar urea, en cantidad grande o pequeña dependiendo.
Pero el organismo siempre va a reutilizarlo primero. Ahora, no necesito el grupo amino, porque hay que pensar que los grupos amino no solamente sintetizan aminoácidos, va a ser nitrogenada, grupo M, hay un montón de moléculas que ustedes se sintetizan a partir de nitrógeno. Si no es utilizado, el grupo amino se elimina mediante lo que llamamos ciclo de la urea. Nosotros somos productores de urea. Nosotros no producimos ácido úrico como los pájaros, para eliminarlo porque es tóxico para nosotros. Esto es distinto al ácido úrico que se deposita en las articulaciones. Estamos hablando de la vía de eliminación del grupo amino por la orina. Nosotros eliminamos urea. No eliminamos el grupo amino directo porque es tóxico también para nosotros. ¿Por qué? Porque el amino es una base que cambia el pH abruptamente en el plasma. Por lo tanto, yo no puedo tirar el grupo amino así a destajo al plasma. ¿Ya? Y aquí sí es súper importante. Ustedes van a tener una condición directa, conexión entre el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea. Eso sí es clave. O sea, yo eliminé el grupo amino, lo destiné a transformarlo en urea y yo tengo que tener activo el ciclo de Krebs. Esto es en el hígado, todo a nivel hepático, por si acaso. Ahí está el esquema. Todos esos aminoácidos se degradan de esa forma en los esqueletos carbonados. Y si ustedes pueden distinguir, hay tres colores distintos. Están aquellos en color naranjo, son todos aquellos aminoácidos que se degradan por el ciclo de Krebs y además pueden producir glucosa eventualmente, o sea, son gluconeogénicos. ¿Ese no es naranjo? Perdón por mi monobromía. ¿Qué color es eso? ¿Y qué tiene punto el naranjo? Bueno, mostaza ya. Mostaza. El mostaza, si ustedes se fijan, entran al ciclo. Lo pueden degradar en el ciclo, pero además lo pueden transformar en glucosa. Están aquellos por la gluconeogénesis. ¿Este qué color es? ¿Celeste? Bien, ya. Están aquellos de color celeste que son cetogénicos exclusivos. Es decir, se van a transformar en acetil-CoA, pueden entrar al ciclo para degradarse, pero no generan glucosa. Y están los mixtos, que son los que están en lila, gracias. Los lilas pueden ser cetogénicos o glucogénicos. Pero todos van al ciclo y todos los esqueletos carbonados se degradan en el ciclo. Ahora, las flechitas son indicativas de una vía metabólica. ¿Me explico? Entre este punto y ese punto puede haber una reacción o pueden haber 10 reacciones, dependiendo del aminoácido. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Lo que ustedes necesitan entender es que cuando ustedes le propinan una dieta rica en proteína a un animal, en el fondo parte de esa proteína se va a transformar en glucosa, otra parte se va a transformar en cuerpo cetónico. Cuando lo tienen privado de carbohidratos, por ejemplo. Dígame. Ya, a ver chicos, yo voy a pasar esto en pizarra. Más que en... Hay dos reacciones clave. Y yo me voy a adelantar. Les voy a dar el esquema como lo hice con el ciclo de Cori. Estoy asegurando, estoy preguntando, ¿sí? Yo voy a hacer ese ciclo y la clase siguiente que también la voy a ir mostrando acá. Y le voy a ir remarcando las diapositivas para que vean más o menos por dónde va.
Partamos. Quiero dejar esa reacción ahí para que la vean. ¿Cuál es el principal dador de proteína de recambio? ¿Los hablamos recién? Los aminoácidos. Tejido dador de proteína de recambio. Exacto. Músculo. Ya. En el músculo tenemos proteína. Esa proteína se degrada y se transforma en aminoácidos. Aquí yo vuelvo a insistir. Esto ya el organismo decidió degradar la proteína y decidió formar urea. Aquí no estamos reutilizando el grupo amino, que es lo que ocurre antes. Ya. Primer problema. ¿Ya mencionó que pasaba la hora? No, todavía no llegó a la urea. No, pero lo voy a hacer en este esquema, te pasáis toda la materia. Y es más claro que ustedes, que diapositiva por diapositiva. Primer problema. Aminoácidos. Todos los aminoácidos van a formar, para poder transformar todos los grupos aminos en urea, todo eso tiene que ir al hígado. La primera opción que uno pensaría es, agarro todos los aminoácidos del músculo y los mando con la sangre al hígado. Primer problema. Cuando ustedes tienen 20 tipos de aminoácidos distintos y ustedes se dedican a hacer ejercicio, eso genera un desbalance fisiológico gigantesco. ¿Por qué? Porque tiran aminoácidos ácidos, básicos, insolubles, más solubles, menos solubles al plasma. Y eso genera un desbalance a nivel de plasma. Dicho eso, yo no puedo tirar cualquier aminoácido al plasma en cantidades industriales. Ustedes van a encontrar todos los aminoácidos en el plasma, todos, pero en cantidades distintas. ¿Y eso de qué depende? De la biodisponibilidad y de las características de un aminoácido. Me explico. El glutamato es ácido, es un ácido. Por lo tanto, yo no puedo tener una tonelada de glutamato circulante, porque me va a bajar el pH de la sangre. Pero sí puedo tener una tonelada de glutamato adentro del cerebro como un neurotransmisor, porque ahí se controla. ¿Vamos? Entonces, fíjense, aquí lo primero que tienen que hacer es una transaminación. Esto es una transaminación. ¿Cómo funciona una transaminación? Tengo un ejemplo de una aminotransferasa particular, pero todas las transaminaciones son iguales. Un alfa-cetoácido, que en este caso será alfa-cetoglutarato, recibe por parte de un aminoácido, aquí hay un cruce de grupos. El alfa-cetoácido le traspasa su grupo ceto al aminoácido y el aminoácido le traspasa su grupo amino al alfa-cetoglutarato. ¿Qué generan como tal? Generan glutamato y un alfa-cetoácido nuevo, que en el fondo cruzan las estructuras carbonadas. Entonces acá, este alfa-cetoácido va a ser alfa-cetoglutarato. ¿Qué van a generar acá? Un alfa-cetoácido proveniente de este, el cual pueden degradar en el ciclo de Krebs. Y acá van a generar glutamato. ¿Qué les estoy diciendo? Todos los aminoácidos de una proteína muscular se transforman en glutamato primero, adentro del músculo. Problema.
yo recién les dije, no puedo tirar todo ese glutamato afuera. Entonces, el glutamato se va a transaminar nuevamente Alfa, ¿cuánto hizo el profe? alfa-cetoglutarato, usted ya lo conoce, lo vio en el ciclo de Krebs. Él se va a transaminar nuevamente con piruvato. Ojo, piruvato es un alfa-cetoácido. ¿Por qué? Porque es un ácido de 3 carbonos que tiene en su carbono alfa un grupo ceto. Alfa-cetoácido. Van a generar alanina y aquí van a generar alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato que podrían eventualmente utilizar de nuevo. Nuevamente una transaminación. Esta reacción. Si ustedes se acuerdan de alanina, la alanina es un aminoácido neutro con una estructura bastante sencilla que sí podría eventualmente irse al plasma fácilmente. Por lo tanto, la alanina lleva todas las alaninas, porque en el fondo son muchas, lleva todos los grupos aminos provenientes de la proteína muscular que se van a ir a degradar al hígado. Ahí, primer punto. O sea, todo se transporta como alanina, no como cualquier aminoácido. Plasma. Hígado. Llega al hígado. Alanina. ¿Qué hago en el hígado? El camino inverso. Alanina más alfa-cetoglutarato me forma por un lado piruvato y por el otro lado glutamato. Les voy a hacer otra marquita en el esquema para que les quede claro. Aquí les voy a poner una N, aquí les voy a poner una N. Pregunta, ¿dónde está la N ahora? Acá. ¿Y ahora? Porque se va transaminando, se va traspasando. Aquí va la N de nitrógeno, aquí llegó la N, ¿y ahora quién la tiene? Perfecto. Entonces el nitrógeno que ustedes tenían muscular ahora está en hígado como glutamato. Nuevamente con una transaminación. O sea, ya llevo 4 o 3 veces usada esta reacción. Clásica, muy utilizada en metabolismo proteína. Esta es genérica, pero se usa en todo el cuerpo. De hecho, si ustedes hacen exámenes para medir función hepática, les miden las transaminasas, ¿ya? Porque son enzimas clave. Y aquí viene una segunda reacción importante que es esa. El glutamato a nivel hepático realiza la desaminación oxidativa. ¿Qué es lo que es la desaminación oxidativa? Forma, por un lado, nuevamente alfa-cetoglutarato y libera. Ahí libera el grupo amino. Esta se llama desaminación oxidativa, que es la segunda reacción clave en el metabolismo del nitrógeno.
Y aquí generan, como dice ahí, NAD va a generar NADH o NADPH. Aquí viene la primera reacción, que se llama de fijación del grupo amino, y se genera carbamoil fosfato. Y el carbamoil fosfato es el primer elemento del ciclo de la urea. Este es el ciclo de la urea. Ahí está el ciclo de la urea. O sea, yo estoy haciendo todo eso, por si acaso resumiendo. Pongan atención, porque no hagan ni tal de aprenderse esto, entiéndanlo. Fíjense que yo estoy haciendo esta vía. Cuando ustedes tienen glutamato, que en general puede venir de aminoácidos, yo estoy haciendo esta. Eso estoy haciendo yo. Glutamato, liberan y aquí forman carbamoil fosfato, que es el primer compuesto que se fija el grupo amino. Esto tiene que ser muy rápido porque el grupo amino es tóxico, elevadamente tóxico. Entonces es una reacción que tiene que ser tremendamente espontánea e irreversible. Miren cuán espontánea es. ¿Cuánto ATP? 2 ATP en casta. O sea, aquí consumo 2 ATP con la única intención que esto vaya hacia allá. Aquí entra CO2. Por lo tanto, segundo punto, el ciclo de la urea ocurre mixto. Ocurre aquí y acá. Mitocondria, citoplasma. En la mitocondria se forma el primer elemento que viene a través de ornitina, carbamoil fosfato, forman lo que se llama citrulina. Pero miren, quiero que entiendan algo, por favor. Si aquí lo que hay que entender es esto. El amino venía acá, está aquí, entró citrulina. No se confundan, la ornitina traía varios aminos, 2 originales de ella. Por lo tanto, aquí hay 3 aminos, pero solamente uno es nuevo, que es el que entró. Ya, aquí viene un paso clave. De citrulina, aquí hay un intermediario, paso a arginosuccinato. Y aquí, ¿cómo lo voy a hacer para que les quede claro? Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Insisto, no voy a meter los 2 aminos originales en la ornitina porque no tienen nada que ver en el cuento, siempre van a estar. O sea, aquí hay un nitrógeno, aquí hay 8, pero resulta que aquí me aparecen 2 nitrógenos. O sea, si ustedes miran el arginosuccinato, vuelvo a insistir, ese y ese venían de fábrica. Ese es el que sumamos acá. Pero me apareció otro. ¿De dónde aparece ese otro? De aspartato. Y ahí hay otro tema. Aquí tiene que aparecer aspartato aportando otro nitrógeno, que es el que entra acá. La pregunta es, ¿de dónde sale aspartato? ¿Qué dice acá arriba? Otro glutamato. Entonces aquí yo tengo que tener un glutamato y otro glutamato, o sea, 2 glutamatos, uno por acá, el otro se tiene que transformar en aspartato con una transaminación. Otra transaminación. ¿Y esto por qué? Porque la urea tiene 2 grupos aminos. No tiene uno. Y si ustedes se fijan, yo aquí estoy eliminando uno por este lado.
Acá está entrando el otro. Genero arginosuccinato. Al paso siguiente, genero arginosuccinato. Al paso siguiente genero arginina. Arginina, que tiene los dos grupos amino, y libero fumarato. Pregunta, ¿qué hago con el fumarato? ¿Me lo fumo? ¿A dónde se va? ¿A dónde escucharon la palabra fumarato ustedes? Y aquí es donde está la unión que yo les decía, urea-Krebs. Si yo no tengo el ciclo de Krebs activo, esto se va a inhibir y esto se va a inhibir. Por lo tanto, yo para poder eliminar urea tengo que tener el ciclo de Krebs en el hígado activo. ¿Ya? Ya. La arginina, ¿en qué se va a transformar después? Nuevamente en ornitina, o sea, cierro el ciclo y aquí sale urea. Y la urea tiene esta estructura. Ahí está. Y en el fondo, ahí están los dos nitrógenos. Uno entra aquí y el 2 entra acá. Nosotros, cuando digo nosotros, los que estudiamos bioquímica y todas las carreras asociadas un poco a la mía, hacíamos esto en términos estequiométricos. Por eso es importante entender el origen de los nitrógenos. Porque de la forma estequiométrica, yo lo hacía al revés. Yo decía, la urea tiene 2 nitrógenos, por lo tanto al ciclo de la urea tienen que entrar 2 nitrógenos. Eso es lo que yo les trato de transmitir a ustedes con los ciclos. Esto es un ciclo. Es decir, la ornitina que entra, o sea, que está esperando al carbamidil es la misma que llega acá. Por lo tanto, todo lo que está haciendo esto es como lo mismo. Por lo tanto, si ustedes quieren sacar algo de un ciclo que quieren que siga funcionando, están obligados a aportar eso de afuera. Entonces, para nosotros, para mí entenderlo era mucho más simple decir, la urea tiene 2 grupos aminos, por lo tanto al ciclo de la urea deben entrar 2 grupos aminos extra. Uno entra aquí y el otro entra ahí. Y ahí a mí me cuadra y me cierra el ciclo. Más allá de la memoria, a eso debe llegar. No sé si me entienden. Y es muy importante hacer el alcance que fumarato tiene que ir al ciclo de Krebs. ¿Por qué tiene que ir al ciclo de Krebs? Porque en el ciclo de Krebs, cuando va fumarato, aquí se va a generar oxalacetato. Y esto es clave, porque aspartato, para transaminar con él, tiene que haber oxalacetato nuevamente. ¿De dónde saco ese oxalacetato? De fumarato. Entonces aquí se me conecta el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs. Si ustedes inhiben el ciclo de Krebs, en el hígado inhiben el ciclo de la urea. O sea, sin fumarato no hay. No hay ciclo. Para que se hagan una idea, funcionan como los engranajes de un reloj. Son 3 ciclos. Urea, el ciclo urea-arginosuccinato Krebs y el ciclo de Krebs. Son engranajes de reloj. Ya. ¿Dudas hasta acá? Ya. Miren lo siguiente. Piruvato. ¿Qué hago con el piruvato que tengo acá? ¿Qué harían ustedes con un piruvato que llegue en exceso en el hígado? ¿En qué lo podrían transformar? No.
glucosa, perfecto. ¿Qué hago con esta glucosa? Y llamando al... ¿Y qué hago con la glucosa en el músculo? No. Y ahí cierran el ciclo. Porque la pregunta que ustedes tienen que hacerse es de dónde saco el piruvato en el músculo. Si ustedes están degradando toneladas de proteína a nivel muscular, son toneladas de piruvato. ¿De dónde los saco? Esas son las cosas que ustedes tienen que entender antes de entrar a estudiar reacciones. La ley de la conservación de la materia, por ahí, es, si yo elimino este camino, si ustedes imagínense que esto no existe, este tipo de dónde sale. Esto no es gratis, no sale como 1, 2, 3, cámara, no sé, algo así. No es magia. Es un ciclo, y este ciclo se llama ciclo. El tipo que lo inventó tuvo como 2 meses pensando el nombre. Alanina glucosa piruvato. Y es el principal responsable de lo que se llama recuperación post ejercicio. Esto es lo que hoy día comúnmente denominan el entrenamiento silencioso post ejercicio, que muchos deportistas chilenos no tienen. O sea, el Chino Río y Federer, la diferencia está en esto. Que Federer, después de los partidos que ganaba, se iba a dormir, a descansar. El otro se iba a carretear. No, esto es el entrenamiento silencioso, de verdad. Eso es lo que hice yo, chicos. ¿Sí? Esto es lo que hice yo. Ahí. Y ahí está todo lo que es metabolismo de nitrogenado. Solo un detalle. Sí, no sería un de otros tejidos, póngame atención, por ejemplo, cerebro se transforma o se transportan como glutamina, que es otro aminoácido. Y la glutamina entra al hígado. Y la glutamina adentro del hígado se desamina, genera carbamoilfosfato. No voy a repetir el nombre, voy a poner, yo creo que, no sé si les queda más claro con asterisco, ¿no? Para no repetir. 2 asteriscos, o sea, genera exactamente esto, este mismo camino para allá, y aquí genera glutamato. Y este glutamato es el que hace este camino de acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la glutamina necesita una glutamina para una urea, pero porque la glutamina tiene 2 aminos. En cambio, el glutamato necesita 2 glutamatos para una urea. Yo vuelvo a insistir, yo siempre lo hacía al revés, por requerimiento de amino. Dígame, ¿qué duda tiene? Es que como viste la casa de como entiendo nada. ¿Dudas? No sé, muy resumido respecto al primero. Es muy resumido. O sea, mira eso son los ciclos. Por ejemplo, esto. No sé si les había pasado ciclo de laboreo. Yo soy súper honesto. O sea, ustedes necesitan más profundizar en integración metabólica que en el ciclo de laboreo. O sea, esto es un tipo que se dedica a metabolismo y que se dedica a una cosa más dura, que se lo aprenda de memoria y que haga carbono marcado y que lo siga como nos toca a nosotros, pero es complejo. El
ciclo de Lorentz, yo te diría que es uno de los más complejos. El ciclo de Krebs un poco al lado de este, y eso que este tiene 4 reacciones. Pero esto se complejiza porque hay un montón de ciclos. O sea, si yo pasara esto como tengo que pasarlo, tendría que estar 2 semanas haciendo la clase. Ya chicos, ¿estamos listos? Ese fue mi aporte. Oh.